La Colonia Aviación, un vuelo histórico en Tijuana. Hola, exploradores de historias urbanas, hoy los invito a embarcarnos en un viaje por una de las colonias de Tijuana cuyo nombre, por sí solo, evoca una fascinante conexión con el cielo. Olvídense por un momento del rugido de los motores modernos, hoy aterrizamos suavemente en la Colonia Aviación. Imaginen Tijuana a principios del siglo XX, una ciudad en pleno crecimiento, mirando hacia el futuro. En ese contexto, surge una de sus colonias más emblemáticas y con una historia fascinante, la Colonia Aviación. Hacia el futuro. En ese contexto, surge una de sus colonias más emblemáticas y con una historia fascinante, la Colonia Aviación. Sus orígenes se remontan a la década de 1920, cuando el auge de la aviación comenzaba a marcar el ritmo del progreso. En 1929, se estableció en esta zona el primer aeropuerto formal de Tijuana, conocido como el Campo México. Este aeródromo no era solo una pista, fue un vibrante centro de actividad, con hangares, talleres y un flujo constante de aeronaves y pilotos. La presencia de este aeropuerto dio nombre a la colonia y forjó su identidad inicial. Durante años, la Colonia Aviación fue sinónimo de la llegada y salida de viajeros, de la emoción del despegue y el aterrizaje, y de la conexión de Tijuana con el resto del mundo por aire. Con el tiempo, el aeropuerto se reubicó, pero el espíritu de progreso y la conectividad permanecieron. La Colonia Aviación evolucionó, transformándose de una zona aeroportuaria a un distrito residencial y comercial consolidado. Sus calles, que antes veían aviones, hoy ven un ir y venir constante de personas y vehículos, manteniendo ese dinamismo que la ha caracterizado desde sus inicios. Hoy en día, la Colonia Aviación es conocida por ser una zona con una ubicación privilegiada. Se encuentra estratégicamente ubicada cerca de importantes vialidades como el Boulevard Agua Caliente y la Vía Rápida, lo que facilita el acceso a diversas partes de la ciudad. Es una colonia que ha logrado un equilibrio interesante, conserva la tranquilidad de un barrio residencial establecido, pero al mismo tiempo ofrece una vibrante vida comercial con una amplia gama de servicios, restaurantes y negocios. Caminar por sus calles es descubrir una mezcla de casas antiguas con historia y edificios modernos que reflejan el crecimiento de la ciudad. Entre los edificios e instituciones más importantes que han marcado o marcan la Colonia Aviación, podemos destacar varios. Históricamente, el antiguo aeropuerto es, sin duda, el pilar sobre el que se fundó su identidad. Aunque ya no está, su legado vive en el nombre y en la memoria colectiva. Hoy, instituciones educativas como la Preparatoria Lázaro Cárdenas, un punto de referencia, contribuyendo a la vitalidad académica y juvenil de la zona. También encontramos importantes centros médicos y una diversidad de establecimientos comerciales y de servicios que la convierten en un punto de referencia para residentes y visitantes por igual. Con su arquitectura de época, caminar por la Colonia Aviación es como hacer un viaje en el tiempo para ver el estilo arquitectónico de las décadas de 1940 a 1970, con casas que reflejan el auge económico y la influencia estadounidense de la época.
Una de las curiosidades de la Colonia Aviación son sus calles con nombres de pilotos. Un detalle fascinante que rinde homenaje a su pasado aeronáutico es que varias de las calles de la Colonia Aviación llevan nombres de reconocidos pilotos mexicanos. Esto es un guiño a la historia y a los héroes de la aviación nacional, como Francisco Saravia. El rugido de los motores era una sinfonía para este piloto, el vasto azul del cielo, su lienzo. Francisco Saravia Tinoco, nacido en Ciudad Lerdo, Durango, no era un hombre común, era un visionario, un pionero, un cóndor, que soñaba con dominar los cielos en una época en que la aviación era aún un milagro en desarrollo. Su vida fue una constante búsqueda de los límites, un desafío perpetuo a la gravedad y la distancia. Desde joven, Saravia mostró una fascinación inquebrantable por las máquinas voladoras. Se formó, aprendió, y se convirtió en uno de los aviadores más audaces y experimentados de México. No era solo un piloto, era un ingeniero autodidacta, un constructor de sus propios sueños, capaz de desarmar y rearmar un motor, de entender cada tuerca y cada ala de sus pájaros de metal. Su nombre resonó con fuerza en la década de 1930. Fue el artífice de hazañas que en su momento parecieron imposibles. En 1935, a bordo de su icónico biplano, el Conquistador del Cielo, Saravia se lanzó a la aventura que lo inmortalizaría, el vuelo sin escalas entre Ciudad de México y Nueva York. Imaginen la audacia, la valentía de surcar miles de kilómetros sin detenerse, enfrentando los caprichos del clima, la soledad del cielo y la fragilidad de una máquina en constante riesgo. Fue un vuelo que lo catapultó a la fama internacional, demostrando la capacidad de la aviación mexicana y la pericia de sus pilotos. Pero la historia de Saravia no se limitó a Nueva York. Su espíritu aventurero lo llevó por todo el país, estableciendo rutas, transportando correo y pasajeros, y contribuyendo al incipiente desarrollo de la aviación comercial en México. Y es aquí donde Tijuana, de alguna manera, se cruza con su legado. Aunque no se conoce que Francisco Saravia haya tenido una residencia permanente en Tijuana, o que haya realizado vuelos comerciales regulares desde o hacia nuestra ciudad, su influencia y el contexto de su época son innegables en la construcción de la Tijuana moderna. Como te conté sobre la Colonia Aviación, nuestra ciudad fue un punto clave para la aviación en el noroeste de México, con sus propias pistas y una intensa actividad aérea ligada al turismo y la economía fronteriza. Los logros de pilotos como Saravia inspiraron y sentaron las bases para que ciudades como Tijuana vieran florecer su propia infraestructura aérea. Su espíritu de pionero, de romper barreras y conectar puntos geográficos, resonaba con la propia esencia de Tijuana, una ciudad que siempre ha mirado hacia adelante, hacia la conexión y el progreso. Saravia era más que un aviador, era un símbolo de la modernidad, de la visión de un México que se atrevía a mirar hacia arriba. Su vida estuvo marcada por la pasión y el riesgo inherente a su vocación. Trágicamente, su vida fue truncada en 1939, cuando el Conquistador del Cielo se precipitó al lago de Maracaibo, Venezuela, durante un vuelo en ruta para intentar romper otro récord. Su muerte fue un golpe para la aviación mundial, pero su legado ya estaba firmemente grabado en la historia. Hoy, Francisco Saravia es recordado con calles, escuelas y aeropuertos que llevan su nombre a lo largo y ancho de México. En Tijuana, aunque no haya un monumento directo a él, cada vez que se menciona la Colonia Aviación, o se reflexiona sobre los inicios de la ciudad y su conexión con el aire, el eco de figuras como Francisco Saravia resuena, recordándonos que el cielo fue, y sigue siendo, un espacio de sueños y conquistas para esta tierra fronteriza. La Colonia Aviación es, en esencia, un testimonio viviente de la evolución de Tijuana, de un campo aéreo a un corazón urbano, siempre en movimiento, siempre mirando hacia adelante.